tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor en la ruta de la vida. Estamos a las orillas de la ciudad de Torreón, que colinda con gran extensión del municipio de Gómez Palacio. Solo que este camino es nuevo para este canal. Hoy estamos comenzando un recorrido interesante, vamos algo atrasados en tiempo. Y bueno, tendré que hacer un poco por apurarme aquí en el paso. Es una ruta dominguera fresca. Recién tuvimos unos días lluviosos por acá y la verdad, pues casi siempre por este lado no llueve mucho. Y siempre la lluvia se nos ceba y nos quedan a deber una buena cantidad de agua. Realmente ayuda esto a los mantos freáticos. La idea es llegar a un punto geográfico llamado El Vergel, que es un puente, es como una especie de distribuidor vial, carretero. Ahí me están esperando de manera muy amable mi amigo Aldo y parte de su familia, que gusta de rodar. Hoy tengo el gusto de acompañarlos a desayunar a Mapimí, un delicioso menudo, probablemente. Es un platillo, digamos, típico y popular de la región. Por lo regular, siempre se acostumbra a llegar a un restaurante llamado El Lejano Oriente. La idea es, acabando el desayuno en Mapimí, hacer un regreso en la ruta que nos lleve a una pista de carreras local, a la cual he asistido solo como espectador en varias ocasiones, pero jamás tuve la oportunidad de rodar en ella. Y bueno, la KTM 390 no es precisamente el tipo de moto para competencias de velocidad, pero la expectativa no es de ser el campeón en la pista. Mi intención solamente es divertirme sin exponer o arriesgar innecesariamente mi integridad o la motocicleta. Bueno, está el día de lo más agradable que se puedan imaginar. ¡Qué delicia de temperatura! Es mi primer vez conduciendo por este camino la moto. Siempre lo había hecho en auto y bueno, de la última vez que pasé por estos lares creo fácilmente habrían pasado unos 3 años y se ha mejorado la vialidad, he de reconocer. Esto hace 15 años era una boca de lobo, sin luminarias y con un pésimo pavimento en el peor del olvido. Debía ser porque todo lo que está en esta área viene a ser más del tipo industrial, pero ya con el crecimiento urbano de ambas ciudades, tanto de Gómez como de Torreón, tuvo que mejorar irremediablemente. Por mi trabajo y por este mismo camino, hace años conocí una planta industrial donde fabricaban televisores de LG. Se llenó por un tiempo de holandeses y coreanos de la región, pero bueno, duró poco en realidad esa fuente de empleo y terminaron cancelando la planta perdiéndose muchos empleos. En esas mismas instalaciones, años atrás, se llegaron a instalar líneas de ensamblaje de marca Renault. Igual, ese proyecto tampoco no duró demasiado. Y si alguien sabe más de esos temas, comenten. A mí me pasó de noche las causas precisas de ambos proyectos por los cuales fueron un fracaso. Bueno, voy tratando de hacer el menor tiempo posible para no retrasar a Aldo y a su familia. Me acaba de marcar Aldo y pues ya le di más o menos mi ubicación. Ya estoy solamente a unos minutos de llegar con ellos. Tomé por arriba de este puente, debí haber tomado una desviación más atrás. La buena noticia es que está nublado y por lo menos no los tengo esperando a pleno sol. Aquí vamos bajando para llegar con Aldo. Están aquí cerquita debajo de este puente o distribuidor vial. Listo, ya llegamos. Qué pena con Aldo.
Son excelentes personas y pues ha sido un gran detalle haberme esperado. No me gusta ser impuntual en la vida real o en una ruta, pero pues a veces así toca. Es importante el tiempo, tanto el nuestro como el de los demás. Hey, ¿qué onda? Sorry. Sí, ya listo. Hey, hola, buen día. Listo, ahora sí a disfrutar sin tener que cumplir horario o compromiso. Haremos probablemente menos tiempo de lo habitual, porque la mayoría del contingente tenemos motos de mediana y alta cilindrada, y pues eso permite hacer mejores rebases. Por primera vez me toca ver circular el tren por las vías laterales. El papá y tío de Aldo sí le meten, ya nos dejaron bien atrás, pero ahorita nos emparejamos. Y aparte, ¿cuál prisa? Mientras siga nublado y fresco, la ruta no podrá ser inmejorable. Hay algo que sí echo de menos. Extraño a mis hermanos deshuesados MC, quienes con los que habitualmente recorro kilómetros en mi adventure. Ni hablar, así toca a veces. Creo que también nunca nos había tocado un retén por este camino. Más vale tenerlos cerca por nuestra propia seguridad. ¡Épale! Estamos a punto de recibir un buen Terregal Express gratis. Todo es parte de la diversión, hasta eso no se prolongó demasiado. Por fin le dimos alcance al grupo. Wow, ese suro viene echando bojo y un montón de smog. Vaya contraste con el paisaje verde. Finalmente estamos arribando a Bermejillo. Creo que la vez pasada estuve por acá en Bermejillo, las letras eran de colores. Ahora les dio por dejarlas únicamente en blanco. Como que les dio flojera hacer un poco más por esas letras. Se nota también por acá que les llovió copioso. Vemos muy encharcado y no es para menos. A partir de ese punto, al atravesar estas vías del ferrocarril, comienza toda una experiencia. Este tramo en particular está en el top 20 de mis caminos favoritos. Las nubes siguen ahí arriba, merodeando entre los cerros.
No es muy ancha la carretera comparada a la de Cuatro Ciénegas, pero al menos no está demasiado deteriorada. Es frecuente toparnos de frente con otros bikers por este tramo que gustan de recorrer esta área, ya sea por rodar por carretera o bien tomar ruta de todo terreno, por el puente de Ojuela, o bien por el lado que ya recorrimos en los primeros videos de este canal, la Sierra del Sarnoso, que abarca más por el lado de Dinamita Durango. Ni mandado a hacer este recorrido, cada vez nos vamos acercando más al pueblo mágico de Mapimí, a degustar esos sagrados alimentos que nos darán suficiente energía para lo que viene luego en la pista de carreras, que en este mismo video sin segundas partes estaremos disfrutando en unos minutos. Linda la panorámica y vista de estos cerros en primero, segundo y hasta tercer plano, curvas y pocas rectas.
Aquí en Mapimí no les dio flojera pintar las letras de colores, hasta eso de colores patrios. Y entre comillas, ya saben, esos colores no son exclusivos de nuestro lábaro patrio, desgraciadamente. Hemos arribado a Mapimí y me encanta admirar cómo no les incomoda poner colores intensos en las fachadas de algunas casas o establecimientos. Ignoro y siempre pues me lo pregunto, ¿cómo escogen el color? La secuencia de los colores. Si hay una paleta de colores específicos de los cuales no se salen, o simplemente van a la tienda a comprar pintura y optan por un color al azar que nadie más se atrevería a usar. En verdad me agradan esos colores, esos contrastes de ocres con azules. Observen cómo utilizan un color naranja y un color menta o aqua. Me encanta el color magenta o rosa mexicano mezclado con el color ladrillo. Y de hecho constantemente para donde voltees sí te encontrarás con un color azul intenso de alguna fachada. En la ruta anterior, en el canal, estábamos pasando por un día soleado y el solo hecho de estar nublado intensifica el color de las fachadas aquí en Mapimí. Así que si te toca la suerte de venir en un día nublado o lluvioso, será más perdurable seguramente el recuerdo en tu mente de este bonito lugar. Bueno amigos cibernautas, ya estamos aquí nuevamente en las notas para dirigirnos a la pista de carreras, donde tengo pensado dar unas vueltas de manera muy precavida, sin arrojar toda la adrenalina al asador. Será mi primera vez y pues hay que irnos con el debido cuidado. Por lo pronto vamos a repostar algo de combustible porque no creo llegar holgadamente a nuestro próximo destino. Vamos a recorrer nuevamente mi tramo favorito, pero en el orden inverso. Creo que es más imponente el inicial que ya presenciaron.
estos momentos se está limpiando finalmente el firmamento por esta área. Se van notando algunos huecos entre las nubes, lo que seguramente nos pondrá a pleno sol en los próximos 30 minutos, casi para cuando lleguemos a la pista y dar la primera vuelta de reconocimiento. Ando ya todo emocionado por llegar. Vamos a detenernos un momento para esperar a Aldo y su tío, que se quedaron un poco atrasados en el camino. Aquí nos orillamos y creo que yo quedé en medio de los integrantes de la familia de Aldo, 2 adelante y 2 atrás. Listo, ya vienen y seguimos el plan trazado para tomar nuevamente por aquí. La verdad ignoro si hay una ruta alterna para llegar a la pista, que no tenga que ser por donde ya me han rodado. Quizás es mejor ir por lo ya conocido, que tomar por algo que no es confiable o nos tomaría el doble de tiempo.
Les recuerdo que por estos sitios hay minas de yeso y mármol, por lo que es algo común notar depósitos de rocas blancas o cantidad de polvo blanco esparcido en ciertos lugares. Creo que a algunas personas se les ha hecho fácil tirar ciertos materiales de desperdicio. Supongo que no es permitido, pero la gente lo hace de todas maneras. Vamos disminuyendo un poco la velocidad. Ya estamos cada vez más cerca. Aquí nuevamente una vuelta a la derecha. Notorio que llovió con ganas. De repente huele a aire fresco y de repente no tanto, porque al parecer ahí está algo cerca. ¡Wow! Ándale, hay un buen pedazo con terracería muy disfrutable. Vamos a hacer lo que Aldo, a rebasar y meter un poco de velocidad, con las prestaciones de las 390. Siempre que conduzco por terrenos de este tipo, confirmo que era la moto que siempre soñé tener. Creo que hay un portón que nos impide el paso. Ya se ve un tanto bastante antiguo por lo que noto, pero pues para mis compañeros ya todo esto resulta muy normal y cotidiano.
Y es que lo que pasa es que tengo entendido que puedes entrenar de vez en cuando en esta pista de competencia. El tío de Aldo, José Antonio Segura, apodado El Pelón, está entrenando para una competencia en las próximas semanas. Y creo que aunque tuviera una moto RC, yo no me atrevería a subir velocidades tan enormes. Como que jamás han pavimentado este camino y solamente echaron algo de cascada. Que se nota bastante las huellas que deja la corriente con la fuerza que toma el agua de lluvia. Hubiéramos pasado ayer o antier, seguramente por aquí nos hubiéramos salpicado como niños de kinder con tanto lodo. Ya se divisa el portón con esos cuadros blancos y negros muy al estilo racing de bandera de cuadros. Nos dan la bienvenida. Genial, qué emoción. Bueno, ¿qué tal? Un patrocinador de combustibles y el título Autódromo Gómez Palacio. ¿Y qué cosas? Siempre le dicen pista de dinamita. ¿Nos llegará a abrir alguien? Siempre cuando yo he venido en carro, esto ya está abierto, de par en par. O será igual como en el portón anterior. Sírvase usted mismo, pásele y cierre para despistarlo. Creo que toca el turno al tío de Aldo abrir en esta ocasión. En la anterior fue el papá de Aldo. Bueno, vamos a pasar. Aquí siguiendo a Aldo, nunca me había tocado venir en moto y tenía un buen rato sin darme la vuelta por acá. Y se nota que es una extensión grande, aún por avanzar realmente hasta la pista. Ya podemos avanzar una vez que el encargado del lugar hizo el cobro por el uso de pista. Yo creo que nos tomamos un respiro y decidimos por ingresar a la pista, conocerla montado ya en la moto. Aldo le atinó una botella de cerveza vacía, apenas lo notó. Ahora sí tenemos ambas sensaciones a flor de piel, con cautela, una vuelta a baja velocidad y luego poco a poco veremos cómo nos tratan las rectas y curvas de este circuito. Vamos pues, acompáñenme. ¡Wow! Un charco, tierra suelta en la pista. Se siente un poco resbaloso donde la pista fue invadida por lodo, probablemente arrastrado por un torrencial. Bueno, la recta da confianza de subir la velocidad.
notaron cómo se le mueve a Aldo la moto? No eran mis nervios. Efectivamente hay que ser cautos en estos puntos. Qué bien, ya nos tomaron al parecer un par de fotos. Y bueno, eso ayuda porque no logré acomodar la cámara Insta360 que usualmente me graba de frente y bueno, ahí se los debo. La pista o circuito está divertido, de repente te animas a tomar la curva con más confianza y agregar velocidad. Creo que es suficiente. Decidí acabar mis vueltas de práctica y hacer unas tomas de los demás participantes. Tenemos en la pista, al parecer, lo que nos indica una especie de RC Ducati. No me queda muy claro el modelo, lo investigaré. Ya me fijé bien y no es una Ducati, es una Yamaha con colores Ducati. Al dueño al parecer no le agrada bastante el color Yamaha y decidió usar un color rojo intenso. Bueno, después de una hora y media ya es momento de regresar a casa con la adrenalina bien administrada. Todos bien, sin caídas ni percances de ningún tipo. Muy contento de haber logrado experimentar hasta cierto punto lo que se siente rodar en un circuito de competencias. Obvio, mi moto no está diseñada para competir en pista. No traigo el compuesto o hule ideal en los neumáticos. Y aparte, el de la voz carece de años de experiencia. Aún así me divertí un montón. Si llegan a venir y darse la vuelta, traigan comida y agua. No hay un lugar cercano donde comprar algo. Agua sobre todo, que no les falte. ¡Gracias! A esta hora del día y con algo de esfuerzo físico es esencial. Esperemos que no sea la última vez que andemos por aquí.
Es igual de divertido ser espectador y no precisamente protagonista en el circuito. La pista podría estar en mejores condiciones, eso sí. Ahí sí que desconozco por completo la manera en que se administra, pero contar con estas instalaciones es importante. Que sí se nota que de vez en cuando le dan mantenimiento. En las gradas se nota cómo cambiaron recientemente algunas partes de la madera ya echada a perder o podrida por madera nueva. Se antoja correr en karts, ahí sí que ni dudaría en meter más velocidad. Vamos a practicar un poco en este tramo conduciendo la moto con las piernas sin flexionar y vamos de pie. Quizás se llegue a notar un poco en el video la diferencia de altura.
llegaron hasta esta parte del video y no se han suscrito al canal, no lo duden más y denle like de pasadita al video. Aquí vamos, no se diga más. Ya llegamos nuevamente a reincorporarnos a esta vía, que es una enorme recta que nos llevará de vuelta a la ciudad de Gómez Palacio. Un gusto, jóvenes, que me estén siguiendo y apoyándome en el canal. Se vienen más recorridos y la rodada de Halloween que organiza una concesionaria Honda año con año. Saben que sí, es bien importante que hagan por dejar un comentario sobre cómo les gustó el video. Aquí con cuidado esperar el momento adecuado para continuar. Hey, ¿quién creen que acaba de pasar frente de nosotros? Un buen amigo en particular, con el cual tengo el gusto de conocerlo virtualmente, pero no hemos podido rodar juntos, el buen Jorge Nava y su señora esposa en sus respectivas motos. Gracias, espero que mis videos sean de su agrado. Esto fue RevoBiker, enciende tu aventura.